El domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar, mientras todos los muchachos se pusieron a gritar. Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Deben ser los gorilas, deben ser. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Acá estamos en este programa que se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Una vez más, Guillermo Guerra en la operación técnica audiovisual y Martín Álvarez Pereira, un servidor. Sacamos al aire este programa. Emisión número 445, día 26 de febrero del año 2026. Bueno, les cuento que hoy en la segunda parte de nuestro programa vamos a intentar cerrar el mes de febrero, que ha sido durísimo, ingrato para la sociedad argentina. Con música. La música nos va a relajar. Para eso vamos a tener como invitados en vivo a un dúo. Un dúo conformado por Giuseppe Rizza, que Rizza con doble Z, italiano él, que toca la guitarra de 12 cuerdas, y Paloma Iannulli, argentina, residente en Sicilia, el sur de Italia, que tiene una voz maravillosa. Y este dúo, que está de gira por Latinoamérica, ha estado recientemente en Montevideo, hace una fusión entre música italiana y ritmos latinoamericanos. Entiéndase choros. El choros es un ritmo, un género musical brasileño, las zambas brasileñas y el candombe uruguayo, u oriental. Así que vamos a estar hablando de ellos, de su historia, de su actividad, de cuánto tiempo se van a quedar acá en la Argentina y cuáles son los compromisos o los lugares a donde podemos ir a verlo, y por supuesto de su música, su relación con la música, su estilo, su producción, y por qué no nos van a hacer algunos temas en vivo y en directo. Bueno, mientras tanto vamos a comenzar con el editorial de acontecimientos nacionales y e internacionales que se han sucedido en los últimos 7 días. Bien, esta Argentina loca, esta Argentina libertaria, esta Argentina distópica, contradictoria y hasta a veces con mensajes, diríamos, psicóticos y contradictorios, que nos pretenden mostrar un país que en realidad no lo es. Todo está muy bien, pero la verdad que no todo está tan bien como lo pintan los medios de comunicación masiva. Puede generar esta situación muy loca, ¿no? Que un expresidente como Mauricio Macri haya dicho que hoy en día un pobre vive mucho mejor que un rey hace 100 años, porque el pobre hoy tiene luz eléctrica, tiene acceso al agua potable, transporte público y una serie de facilidades que no tenían en la Edad Media, si vos querés. Creo que esto, la verdad,
no sé por qué lo dijo, pero yo me hubiese callado, me hubiese guardado a silencio para no pasar el ridículo, porque la verdad que si los pobres hoy tienen acceso al agua potable es porque se han organizado colectivamente, han formado una cooperativa, han logrado, merced a mucha lucha, enfrentar a la burocracia y a los intereses, y por ahí logran, ¿no?, tener acceso a una cloaca. Más allá de que la actual realidad, sobre todo en el conurbano o en el interior del país, nos muestra que esa realidad nos conduce a que hay mucha gente de condición humilde, que no tiene acceso al agua potable, que toma agua de pozo, que las napas de agua están contaminadas, y los van a estar mucho más en aquellas localidades en donde iba a haber una importante actividad minera, luego de que el Senado de la Nación apruebe el proyecto de ley de los periglaciares, porque las napas de agua no solamente se van a ir vaciando, sino que se van a ir contaminando con elementos tóxicos que se utilizan para la explotación minera de estas características. La semana pasada, además de estas declaraciones de Mauricio Macri, la semana pasada la Cámara de Diputados dio sanción, por ejemplo, a la derogación del Estatuto del Periodista, que entra con la reforma o el proyecto de ley, entre comillas, de modernización laboral, más bien de esclavitud laboral, y que va a empezar a regir a partir de el 1 de enero del año 2027, y que esto favorece claramente a las empresas del periodismo, no precisamente a los trabajadores, que quedan totalmente desprotegidos. Además, la semana pasada, finalmente la Cámara de Diputados renunció, digamos, a tratar el famoso artículo 44 referido a las licencias por enfermedad, en donde le bajan el salario durante el periodo que dure la enfermedad al trabajador, que, bueno, si en su momento de ocio decidió, no sé, jugar al fútbol o tener algún otro tipo de actividad y tuvo un accidente fuera del trabajo, va a tener que cobrar durante todo ese periodo de licencia una reducción de su salario. Además, esto, la verdad, ahora está pasando al Senado el viernes que viene, seguramente se va a confirmar con las nuevas mayorías que ha logrado la senadora y jefa del bloque de la Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, con las nuevas, digamos, senadores que o se han pasado de bando, como es el caso de Luis Juez, que abandonó las filas del PRO para pasar a integrar a la Libertad Avanza, o de algunos diputados que responden a gobernadores de algunas provincias peronistas, que le ordenaron a sus senadores a apoyar los proyectos
libertarios. En realidad, uno de los temas más terribles que tiene este proyecto de ley laboral o de modernización laboral es la implementación del FAL, o sea, de un fondo de ayuda en donde se exime, se desfinancia al ANSES, se desfinancia el ANSES y los aportes que antes hacía el empresario a los fines previsionales a través de las plataformas que ahora se estila, van a constituir un fondo económico que también se constituirá posiblemente un banco o algún organismo de este tipo para que se administren las nuevas jubilaciones, con lo cual estamos yendo de nuevo a un paso acelerado a un proyecto fracasado ya en la Argentina y que terminó en una gran estafa, que fue las jubilaciones privadas. Bien, dentro de este, digamos, ¿cómo se dice? Mensaje de los diputados, nos encontramos como en el caso del diputado de origen, entre comillas, peronista, el señor Pablo Outes, que ahora está en el bloque de Innovación Federal, que luego de hacer toda una introducción de que el gobierno se estaba equivocando en esto y en lo otro y qué sé yo, él apoyaba esta ley laboral porque defiende y va a originar puestos de trabajo en el interior profundo. Por otro lado, dentro del mismo bloque, Innovación Federal, el señor Miguel Ángel Pichetto, que representa a la provincia de Río Negro, sostuvo una posición totalmente en contra, diciendo que había leído el proyecto y que no veía una sola norma a favor de la clase trabajadora y que esto realmente hubiera ameritado un debate mucho más serio, menos express, y denunció que esto le quita realmente seriedad en la forma de tratar apresuradamente por parte del oficialismo una ley tan importante, que el texto definitivo fue presentado apenas 5 horas antes de iniciarse el debate en la Cámara de Diputados. Bueno, y que en definitiva votó en contra. No obstante lo cual, fue el proyecto aprobado con 135 votos a favor, 115 en contra. Mientras tanto, el Estatuto del Periodista recibió votos afirmativos, la derogación, ¿no?, del Estatuto del Periodista, 126 afirmativos, 119 en contra y 4 abstenciones. Bueno, evidentemente, a 2 años de gobierno, La Libertad Avanza ha logrado cambiar la proporción de fuerzas en ambas cámaras, tanto la de diputados como la de senadores, logrando, por ejemplo, el apoyo de gobernadores que no son del mismo palo, pero que son colaboracionistas o dialoguistas, como es el caso de Jalil, gobernador de Catamarca, Jaldo, el de Tucumán, o, por ejemplo, Gustavo Sáenz, el de Salta, y también podríamos sumar al radical Puyaro de Santa Fe, que tiene una provincia muy complicada. Santa Fe es una provincia muy importante en el andamiaje productivo y económico del país, porque es una provincia que tiene tanto producción como agropecuaria como producción industrial. Y la verdad que las dos le están funcionando no muy bien, digamos, ¿verdad? Bueno, a todo esto se suma una situación realmente de una situación
que tiene en mira el trabajo muy complicada en el país, no solamente por el cierre de la empresa FATE de neumáticos, que ha anunciado su cierre, van a pagar las indemnizaciones que correspondan y terminan con 80 años de actividad industrial en el país. Y ¿saben una cosa? Me tocó encontrarme durante esta semana con algunas personas o alguna persona que me argumentó que el cierre de FATE era culpa del sindicato. Un sindicato de izquierda dura, de zurdos, tan intransigentes que llevaron a la quiebra de la empresa. Realmente yo le contesté a esta persona, pero ¿cuál es? ¿Qué mensaje tiene que dar el sindicato? ¿Un mensaje como el de la CGT, que no movilizó la semana pasada nada, que se borraron cuanto antes, y que vienen repitiendo, no es el momento de hacer un paro, no están dadas las condiciones, y que han negociado sus propios intereses corporativos de algunos, digamos, de dirigentes encasillados como los gordos, que se aseguraron por 2 años más los aportes de las obras sociales, por ejemplo, y una mínima reducción de los aportes sindicales obligatorios de parte de los laburantes. Este es el mensaje que tiene que dar un sindicato a sus afiliados, y aceptemos las nuevas condiciones laborales, seamos dóciles y agradezcamos que todavía nos pagan un salario. Bueno, realmente me pareció esto muy loco, ¿no? Muy loco, en esta especie de lenguaje y de mensaje contradictorio. O sea, escuchar a los diputados que votaron favorablemente decir que esta ley no quita derechos, no desprotege al trabajador, sino que quita privilegios. O sea, que el hecho de que a vos te pagaran una jubilación, la parte empleadora, no era un derecho. No es un derecho, sino que es un privilegio. Tener vacaciones pagas y un trabajo organizado en horarios regulares y que eso no es un derecho, sino que es un privilegio. Caramba. En fin. Frente a esta situación también la Suipachense, una empresa láctea muy importante, se ha declarado en quiebra y cierra su producción, dejando en la calle a sus trabajadores. La empresa, por decir algunos casos, ¿no? La empresa de producción Stellantis, que tiene su planta en la localidad del Palomar, partido de Morón, provincia de Buenos Aires, licenció durante todo el mes de febrero a su personal, dándole vacaciones adelantadas y sin trabajar. Les pagó el 75% de su salario. Pero para que te des una idea de la importancia de esta planta, en esa planta se producen coches Peugeot, Citroën y Fiat. Y la licencia y el adelantamiento de vacaciones de su personal es hasta el 2 de marzo. O sea, no vaya a ser que la semana que viene los laburantes regresen de las vacaciones, como en el caso FATE, y se encuentren con las fábricas o las puertas de la fábrica de su lugar de trabajo cerrado. Por otro lado, hoy escuchaba al señor Julio Vázquez. Vos dirás, ¿quién es Julio Vázquez? Es nada menos que el presidente de la Cámara de Perfumerías de la República Argentina, que decía que han cerrado 700 perfumerías a lo largo y a lo ancho del país. Estamos asistiendo a una aceleración de un proceso de desindustrialización en la Argentina, con un INDEC que está dibujando los números, con un gobierno que está mintiendo respecto del crecimiento económico y del superávit fiscal que se está logrando gracias a la hambruna del pueblo argentino, en un modelo económico que en realidad es un brutal
plan de ajuste que se sustenta en 3 sectores de la economía. En la minería, que solamente crea el 1% de los puestos de trabajo en la Argentina. En el andamiaje financiero, que no crea muchos puestos de trabajo, sino que, entre otras cosas, estimula la especulación y la timba financiera a través de la bicicleta o carry trade, como se le llama ahora, y en el sector agropecuario, que le va bien, pero que no crea muchos puestos de trabajo. Mientras tanto, las pymes ya han pasado al certificado de función 22.000, 23.000 pymes en los últimos 2 años, 300.000 puestos de trabajo del sector privado que se han perdido, con todo lo que esto conlleva en las actividades correlacionadas con estos puestos de trabajo, y esto produce la caída inevitable del consumo y de la demanda, y sin demanda no hay producción, y si no hay producción cierran las fábricas. Además de todo esto, esta reforma laboral que dijeron que iban a bajar el artículo 44, ahora están anunciando que cuando se apruebe el viernes la ley, van a hacer otra ley nueva para reformar la nueva ley e introducir el artículo 44. Así que, muchachos, todo el tema de las licencias por enfermedad y accidentes va a ser vigente e incorporada a la ley. Fue un engaño, pichanga, en una estrategia para destrabar la cosa en diputados y que pasara exprés la aprobación al Senado. Bueno, la verdad es que además en la ley está inserta, que es totalmente inconstitucional, metieron el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a los tribunales o a la jurisdicción del Departamento Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante un acuerdo celebrado entre el ministro de Justicia de Jorge Macri, que es secretario de Justicia en realidad, y el señor Miguel Adornis, o el jefe de gabinete Adornis, en representación del Estado Nacional. Bueno, esto implica que va a haber un despelote impresionante, y metieron además 2 artículos que hacen corresponsables del pago de las costas a los abogados laboralistas que patrocinen al trabajador en el caso de que la sentencia rechace determinados rubros. Por ejemplo, si vos en una demanda pedís un despido más diferencias de salarios por haber sido pagados en negro, y el juez te falla en contra de la diferencia de salario, va a ser condenado conjuntamente con el actor trabajador, su abogado, a pagar las costas del juicio. Algo que ni los militares hicieron en plena dictadura. Eso por un lado. Y por el otro lado hay otro artículo que dice que si los jueces laborales de primera instancia no fallan acorde a las sentencias que vaya dictando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, van a ser denunciados por mal desempeño en sus funciones y pueden ser removidos de su cargo. A ver, esto conspira contra la autonomía de conciencia y la autonomía que debe tener un juez, aunque sea un juez de primera instancia. Hasta ahora, siempre los jueces podían estar de acuerdo con los fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero si no estaban de acuerdo, podían manifestar y fundamentar que ellos no estaban de acuerdo. Para eso existe la segunda instancia, que desaparece ahora desaparece cuando pase los juicios laborales pasen a la ciudad de Buenos Aires, porque directamente va a resolver el Tribunal Supremo de Justicia de la ciudad. Y si en el viejo sistema, digamos, en la segunda instancia, la Cámara no estaba de acuerdo o fallaba lo que fallaba, se recurría hacia la Corte. Esto va a originar un despelote legal impresionante.
impresionante. Bien, estamos entonces en una situación muy complicada en donde las familias se están, están en carácter de mora, digamos, con el pago de tarjetas de crédito, con intereses que se les acumula, y para colmo esas tarjetas de crédito las utilizan para comprar comida, A todo esto, se habla de que podemos afrontar una situación de desabastecimiento de medicamentos como consecuencia del convenio suscripto entre Argentina y Estados Unidos, en donde reconocemos el derecho de patentes y de propiedad norteamericana. Entonces, esto significa que vencido una licencia, si no se renueva y hay un laboratorio argentino tenemos uno de los mejores laboratorios del mundo, bueno, puede haber un planteo realmente legal de parte de los representantes de los intereses norteamericanos, y esto va a llevar a una reducción en la producción de los laboratorios, cierre de laboratorios y falta de medicamentos para la población. Todo esto no puede cerrar sin un ingrediente y andame preparándome el video, Guillermito, por favor, del periodista que fue agredido hoy a la mañana en las puertas del Senado, en el Congreso. Todo esto nos cierra con el ingrediente de la represión que le encanta a este gobierno. Le encanta desplegar una fuerza desproporcionada de la policía, de la gendarmería, enfrentar a la gente desarmada, infiltrar servicios en las concentraciones que justifiquen la posterior represión, como lo que sucedió la semana pasada con camarógrafos del canal La Nación Más, y como acaba de ocurrir esta mañana con un fotógrafo o camarógrafo de A24 que se llama Facundo Terecini, que fue detenido, golpeado en la cara, volteado de un puñetazo por parte de un policía. Luego se lo llevaron detenido y ahora está liberado, afortunadamente, y que se le ocurrió filmar personas que estaban detenidas en un garage que está en uno de los costados del Congreso sobre la calle Hipólito Yrigoyen, y que la policía suele utilizar como base operativa cada vez que hacen los procedimientos, y ahí llevan a personas detenidas para luego trasladarlas a las comisarías. Tenemos el video que se ha viralizado por todas partes, pero hemos rescatado unos segundos de esta filmación que ahora Guillermo está poniéndonos en el aire. ¿Están trabajando por qué? Registrando esto y lo están llevando detenido en este momento. Facundo Terecini de América. Difícil de explicar. Facundo Terecini de América. Facundo, camarógrafo de la empresa Pergamino TV, que presta servicio para... Estamos laburando, no puedo. Estamos enredados. Mirá, ¿cómo me vas a pegar así? ¿Cómo lo vas a tirar así? ¿Cómo lo vas a... Bueno, las imágenes hablan por sí solas, ¿verdad? Bueno, como te decía, y siguiendo con la información, hoy se está tratando en el Senado la ley de periglaciares, que va a desproteger a los glaciares con todo el despelote que esto va a generar desde el punto de vista del medio ambiente y ecológico, con respecto a un recurso esencial, que es un derecho humano, que es el agua. La Argentina tiene importantísimos glaciares, tenemos una ley de protección de los glaciares que era de avanzada en todo el continente y que fijaba límites de protección territorial para que las mineras no pasaran de ellos en cuanto
a su explotación de los recursos que se encuentran bajo tierra, y que que en diputados fue tratado y votado favorablemente, y que hoy estaba concentrado frente al Congreso Greenpeace, la organización Greenpeace, y además se iban sumando grupos ambientales para evitar lo que va a ser inevitable, que va a ser la aprobación de la misma. Además, también se trató en el Congreso y tuvo votación favorable, 38 votos a favor y 31 en contra, estoy hablando siempre del Senado, de la confirmación del pliego como embajador de la República Argentina en Bruselas, que es la sede de la Unión Europea, donde está el Parlamento de la Unión Europea, del señor Fernando Iglesias. No sé si te acordás de la época en que Mauricio Macri era presidente, el señor Iglesias formaba parte de la coalición cívica, creo que venía del radicalismo, en fin, un personaje muy controvertido. Y que bueno, que será el representante de la Argentina ante la Unión Europea. Por otro lado, también se va a tratar la firma y la aprobación del tratado de la Unión Europea con el Mercosur, que está judicializado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la denuncia de irregularidades en el tratamiento y su aprobación que se produjo en el viejo continente por parte de un número importantísimo de diputados europeos. Bueno, lo cierto es que el gobierno paga bien a sus aliados o a sus nuevos aliados que apoyan todos sus proyectos de ley. Y cuando digo que paga bien, me estoy refiriendo, por ejemplo, a el IMAD. ¿Qué es el IMAD? El IMAD es la sigla que representa los yacimientos mineros de agua de Dionisio, que se dedica a este organismo que estaba constituido por el Estado Nacional y por algunas provincias, en donde se desempeña actividad minera, a la explotación de una mina muy importante, que es el yacimiento de Bajo Alumbrera, que está ubicado en el departamento de Belén de la provincia de Catamarca. Muy bien. ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica esta mina? A la explotación, escucha bien, de oro, de cobre, y de otro producto que lo tengo anotado por ahí, que es el molibdeno, que es un mineral que se utiliza para hacer acero inoxidable y aleaciones resistentes. Pues bien, cuando te digo que paga bien el gobierno a sus aliados, es que este organismo, el IMAD, tiene un directorio, con asientos ahí. Entonces, dos directores van a ser asignados a la provincia de Catamarca, que gobierna el señor Jalil. Y uno de los directores, ¿sabés quién es? El hermano del gobernador Jalil. Otros dos asientos del directorio le van a ser cedidos a la provincia del Tucumán, que está gobernado por el señor Jaldo. ¿A través de quién? De la Universidad Nacional del Tucumán. Así que la verdad que además de darles ATN
que son los aportes del Tesoro Nacional, que es la plata que adelanta el Estado Nacional a las provincias, el gobierno logró revertir la correlación de fuerzas en el Senado, en el sentido de que la senadora Carolina Moisés de Salta formó un bloque junto con otros diputados independiente. Me refiero también a los senadores, Guillermo Andrada de Catamarca y Sandra Mendoza de Tucumán, con lo cual se fueron de Unión por la Patria, que quedó reducida a 25 miembros, el bloque que conduce el señor Mayans, pero que sigue siendo la primera minoría. Bueno, tras haber pasado 24 o 48 horas después, le ofrecieron a la senadora Carolina Moisés el cargo de vicepresidenta del Senado, que le hubiera correspondido a Unión por la Patria, y por primera vez desde la instauración de la democracia se rompió el reglamento del mismísimo Senado, que le otorgaba la vicepresidencia del mismo a la primera minoría, lo cual va a ser judicializado por el bloque de Unión por la Patria, y vamos a ver la carambola que le tocará por parte de la decisión que tomen los jueces respecto de este tema. Bien, mientras todo ocurre y la Argentina te dicen que está muy bien, que la inflación está controlada, que se ha crecido el empleo, que el consumo en los supermercados ha crecido. Bien, lo cierto es que la Argentina va a pagar más de 33 millones de dólares para entrenar a los pilotos en los aviones F-16 de combate, que no los quiso ni siquiera Ucrania por vetustos, que le compramos a Dinamarca, mientras era ministro de Defensa, el ahora diputado o senador De Petri. Eso por un lado. Mientras que por el otro lado no hay plata, pero se favorece con un contrato del Ministerio de Relaciones Exteriores a la esposa del mismísimo ministro de Desregulación y Modernización, el señor Stutzenegger, que dirige como directora la Asociación Cultural Inglesa, para enseñarle inglés al personal del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, por una suma que va entre los 114, 118 millones, no, 114 millones 44.133 pesos. Y que esto también ya ha sido denunciado penalmente ante la justicia por mal desempeño de funciones y además colusión de intereses entre la esposa del ministro y el ministro. Como si todo esto fuera poco, te cuento que hay un organismo internacional que es una ONG que se llama Transparency International, y que toma sus fuentes sus datos a través de evaluaciones y encuestas y de organismos internacionales como por ejemplo el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, y que va realizando una encuesta, digamos, de corrupción mundial entre los distintos estados. ¿Y sabes una cosa? Durante el transcurso del año 2025 creció la corrupción en la Argentina según este ranking de países o de estados, porque la Argentina bajó del puesto 99 al número 104 en un total de 182 países. La Argentina hoy tiene el privilegio de estar en el puesto 104, compartiendo el lugar con países como Belice y Ucrania, que es uno de los países más corruptos del mundo. Y estamos atrás de países como Zambia, Lesoto, Gambia
y República Dominicana. La verdad es que para Transparency International la corrupción se manifiesta de distintas maneras. Por ejemplo, el soborno, por ejemplo, la extorsión, la malversación de fondos, y el nepotismo, que es lo que ocurre con el señor Stutzenegger y el mismísimo ministro de Economía, que tiene como empleados en su mismo ministerio a 2 de sus hijos, o un hijo y un sobrino, digamos, el clientelismo y el favoritismo. Así que, en fin, mientras todo esto sucede y de estas cosas se saben en el extranjero, te cuento que una encuesta llevada a cabo en los últimos días dio algunos resultados interesantes. Fue hecha por la empresa Jacobe y sobre un total de 800 personas relevados en forma online entre el 16 y el 26 de enero del mes pasado. Dentro del contexto de la gente que votó por la Unión por la Patria en la última elección, Kicillof obtuvo un 89% de apoyo, superando por primera vez en 13 puntos a Cristina Fernández de Kirchner, que obtuvo el 76%, mientras que Grabois obtuvo el 74% de los votos. Mientras tanto, dentro de lo que es el oficialismo, quien mayor apoyo obtuvo fue Javier Milei con el 87%, Patricia Bullrich con el 86%, Diego Santilli con el 81%, mientras que la vicepresidenta de la República obtuvo el 58% de los votos. La verdad es que se hizo otra encuesta por parte de esta misma encuestadora sobre 2.500 casos y en esta encuesta le preguntaba a la gente relacionar el candidato con el proyecto futuro o con el pasado. Y según esta encuesta, Milei obtuvo una imagen positiva del 42,8% y un 47,1% de opinión negativa. Pero lo interesante es que Kicillof fue relacionado como un dirigente con proyección a un proyecto de futuro, mientras que Cristina de Kirchner, según esta encuesta, quedó como una dirigente en tiempo pasado. Bueno, te propongo entonces que vayamos a escuchar un poquito de música, que nos va a venir muy bien. Y ¿qué te parece si escuchamos el primer tema de la banda, Divididos, la voz de Moyo, potente voz, en un tema que lo dice todo, que creo que se llama Mal de Amores, Huelga de Amores. Ahí está. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el Paseo de las Flores.
orejas, patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores, en el Paseo Las Flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Comienzo de espacio publicitario. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunicate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. A la bronca. Hace la radio. Radio con aguante. Resistiendo desde el aire. Durante esta hora, yo o cualquier otra mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas, solo por ser mujeres. Vivas nos queremos. ¡Vivas nos queremos! No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. Desde el potrero, valiente como ninguno. Con y sin reglas, encontraste el camino. Y no te importaba cuál. Si era a la derecha, a la izquierda, al centro, si había piedras o pasajeros rezagados. Siempre le metiste para adelante. Uno, otro. Y otro más. Lograste lo que quisiste. Conquistaste el mundo. Conseguiste lo que queríamos. La besaste y te abrazamos como a nadie con el alma. Instaurándote como un tatuaje en lo más profundo de nuestro corazón. Hoy, el universo se inclina ante el más grande. Diego Armando Maradona. Gracias por tanto. Por esas lágrimas, por Argentina 2, Inglaterra 0. Tu radio, siempre. No nos tapen la cruda realidad. El tarifazo no significa un ahorro para las cuentas públicas del Estado, sino el ingreso de un dineral en las cuentas de las empresas de energía que tienen a sus directivos como funcionarios del gobierno. La tarifa de luz se lleva al presupuesto de las zapatillas de la nena y la boleta del gas se apropia de la plata para los remedios de la abuela. Las distribuidoras, transportadoras y generadoras de gas y electricidad arrojan fabulosas ganancias. Pagamos la fiesta trabajadores, desocupados, pymes, cooperativas y pequeños comerciantes. Nos roban lo que ya no tenemos. Que no nos tapen la cruda realidad. Radio con aguante. Más que nunca, resistiendo desde el aire.
Alejandro Dolina. Este es un saludo para todo el equipo de Radio con Aguante en estos tiempos en que la derecha y el neoliberalismo exhiben su glamour en todo el mundo. Se necesita verdaderamente para soportar estos tiempos mucho, mucho aguante. Les mando un gran cariño. Maxi es músico, de los buenos, ¿eh? Cuando él empieza a tocar, el barrio delira. ¿Querés escuchar la mejor canción de Maxi? Imposible, porque Maxi no grabó nada todavía. Porque todavía no fue a Cuarto Nivel. Cuarto Nivel, grandes resultados con pequeños presupuestos. Cuarto Nivel, tu primer estudio de grabación. Cuarto Nivel, en Instagram, Facebook y YouTube, el Cuarto Nivel Producciones. ¿Te imaginas un complejo cultural con pisos hechos de tapitas de gaseosas, con paredes de madera reciclada y un deck en la terraza hecho con desechos plásticos y cáscara de arroz? Vení a Border, el primer teatro sustentable de Argentina, en pleno corazón de Palermo. Godoy Cruz 1838, www.border.com.ar. Búscanos como @teatroborder. Comunícate con nosotros a nuestra línea de WhatsApp 11 26 999 574. Fin de espacio publicitario. Bueno, acá estamos luego de la publicidad, muy bien acompañados. Y estoy acompañado, como les dije, ¿no?, por él que se llama Giuseppe y que es de origen eslavo. No. Giuseppe Rizza, ahí está. Rizza de origen italiano, pero ¿de qué lugar de Italia? Buenas noches, buenas tardes a todos, todes. Bueno, yo soy originario, nací en Sicilia. Siciliano. Región del sur de Italia. Muy bien, siciliano. Así que ojo con Rizza porque, bueno. Y ella es una dulzura. Y tiene nombre de dulce, se llama Paloma. Paloma Iannulli. ¿Sí? Exactamente. Pero ella es argentina. Argentina nacida en ¿dónde? Bueno, yo nací en San Isidro, Ajá. Viví mucho tiempo en Benavides, después giré por todo Buenos Aires y después giré por otros lugares del mundo. Mirá vos. ¿Y desde hace cuánto vivís en Italia? Bueno, en Italia fija los últimos 2 años, pero la primera vez que fui a Italia fue en el 2020. Ajá. O sea, estamos en 2026, 6 años. Pero bueno, estuve ahí un poco entre diferentes países, Dinamarca, España, Italia, un poco del Caribe, vine, así que bueno, Ajá. itinerante. ¿Y qué te llevó a radicarte en Italia? En esta diáspora de los argentinos que tenemos últimamente. Y bueno, al inicio fue un poco esta cosa de ver que había más allá del Atlántico. Y aprovechando mi linaje italiano, mi abuelo, y dije, bueno, me voy a hacer la ciudadanía allá y ver qué hay del otro lado. Así que bueno, eso fue como el inicio, ¿no? Después se descubrieron 1000 cosas. Y nada, increíble. Sí, decime, ¿tu abuelo era de Sicilia también? Mi abuelo cercano, no siciliano, pero calabrés. O sea, la región un poquito más arriba acá nos puede... Che, no me imagino una discusión entre ustedes dos. ¿Viste? Debe ser una cosa... ¿viste? Jodido. Vuelan los platos. Sí, Giuseppe, ¿y cómo te enganchaste con una argentina? Por empezar, ¿conocías la Argentina? Yo conocía muy poco y bueno, a través de ella, que ya llevamos conociéndonos 2 años, nos conocimos en Sicilia, ya es la segunda vez tercera que viajo a Argentina y Buenos Aires.
Y es un territorio muy estimulante a nivel musical. Ajá. Para la guitarra sobre todo para mí es no sé, algo incomparable. Claro. La música cae por todos lados. ¿Siempre tocaste la guitarra? Solo la guitarra. Aparte la guitarra es un instrumento fácil de transportar, porque si vos, por ejemplo, tocás el cello, ¿viste? Yo veo los tipos o el por ahí, contrabajo. o el contrabajo, ¿viste? Veo tipos que entran con un contrabajo al subte, ¿viste? Es un embole, ¿viste? ¿Se conocieron a través de la música? A través de una amiga. Ajá. Una amiga en común. Sí. Pero en algún recital, en algún... No, en una calle cualquiera de Palermo, que es la capital de Palermo, Sicilia, ¿no? Sí. Es la capital de la isla, de la región. Y decime una cosa, Giuseppe, en tu familia, en tu historia personal, ¿cómo te enganchás con la música? ¿Hubo algún músico en tu familia, algún abuelo, algún tío? Bueno, la verdad es que soy el primero y único músico de la familia. Ajá, bien. Pero siempre hubo como mi papá, alguien que escuchó mucha música, sobre todo de este lado del mundo, de este continente, de Brasil, y bueno, en general, vinculada a una cultura de la época, ¿no? De los años 70, de su juventud. Claro. O sea, si bien no había músicos en la familia, amaban la música en tu familia. Eso es. Se escuchaba música. Principal, muchos discos, muchos vinilos. Claro. ¿Y vos, Paloma? Y bueno, mi familia muy musiquera también. Ajá. Mi hermano toca la batería, mi madre canta y siempre mucha música. Uh-huh. Y ¿qué más decir? Claro. Sí. ¿Y desde chiquita cantabas vos? Bueno, siempre me gustó y en un momento fue como, dale, a ver, clase de canto. Y ahí poco a poco me fui animando más. En mi adolescencia argentina tuve mi bandita de punk. ¡Epa! Y así, algunas cositas. Pero bueno, ahora con Giuseppe desde que nos conocemos, haciendo canciones. Y bueno, re lindo. Che, hay una relación entre la música argentina y ciertos ritmos italianos, ¿no? ¿O no? Lo sorprendente es que hoy en día se escucha más música de herencia, ¿no? Italiana en Argentina que en Italia. En Italia estamos viendo, yo creo, un momento un poco difícil por el patrimonio musical histórico, popular italiano, ¿no? Bueno, por acontecimientos históricos y sociales, posguerra, etcétera. Pero sí, son muy vinculados, ¿no? El tango, yo escucho mucho del buen canto italiano también. Claro. Y también un carácter a nivel de letras, de estado de ánimo, un poco intenso como en Italia, antes. Claro. Yo, vos sabés que estuve en Italia hace unos meses atrás. El año pasado. ¿Este año fue? Sí, ¿este año o el año pasado? No, fue el año pasado. El año 2025, pasado, ¿no? Sí, el año pasado. Y musicalmente, a través de los lugares donde se difundía música, qué sé yo, en algún boliche, en la radio, escuchaba como una música que se había quedado, ¿no? Todavía la Carrá escuchaba, no quiero exagerar, pero alguna canción de Modugno por ahí, y con mi mujer y mi hija decimos, pero se quedaron, o mucho regatón por ahí, ¿viste? Vamos a la playa, la bomba va a estallar, ¿te acordás? Sí. Canciones de hace 20, 30 años atrás, o más tal vez, y dije, ¿qué pasó? Porque de repente, a mí en lo personal me encanta Zúquero. Mira. Zúquero, y Zúquero me parece un tipo de vanguardia musical. Hay un tema de él que me encanta, que se llama Baila Morena. Espectacular. Aparte, muy, muy caribeño, ¿no? Sí, muy cubano. Muy cubano, sí.
Pero Zúcaro no es un pibe. No. Y digo, ¿cómo es esto? Que acá un tipo que debe ser mayor que yo, inclusive, No sé. o está por los 70, 75, hace una música tan polentosa y de repente estos se están escuchando. O hay algo que no se está difundiendo en el circuito, o hay un poderoso movimiento musical popular que está por debajo y que no se difunde. ¿Qué es lo que está pasando en Italia? Uno, pasa que las cosas hechas bien, con Ajá. calidad y con criterio, con ideas, siempre duran, ¿no? Entonces, bueno, si escuchas por las calles de Italia Modugno, significa que Modugno fue alguien que marcó, ¿no? Y Zucchero, y hay muchos cantautores, compositores, bueno, en Italia que fueron buenísimos, ¿no? Y lo que pasa, no sé, hay un movimiento de gente que escribe música, a mi juicio, de músico bien, pero siempre la industria musical es la que manda, ¿no? Uh-huh. Entonces es difícil que se contraten o que salgan a la luz esta gente así menor, emergente, ¿no? Y la música contemporánea que se escucha en lugares así más comerciales, a mí personalmente no me parece escuchable. O sea, es una pena. Por eso Rafael Acarrá y Celentano y esta gente también. sigue. Qué rock que cantaba Celentano también, ¿eh? Y es gente que también tuvo una carrera internacional muy fuerte, o sea, vinieron acá o escribieron en español, no sé. Y esto hoy en día, nada. Por eso escuchas también reggaetón. Hay una falta. Bueno, reggaetón para decir. Sí, qué sé yo, ¿no? Así que, bueno, ¿por qué no nos haces nos hacen un temita, el que ustedes quieran? Ok. A ver cómo sale y luego proseguimos con la charla. Bueno, diría de hacer el primer tributo a la música argentina. ¿Quieres presentarlo? Es un tema que me encanta de Carnota, Raúl Carnota, que se llama La Camorrita. Mirá. Alma que canta para quién, en el infierno de los días, crepita el tufo del revés en el sobaco que te mira. Alma que truena en un rincón, con alarido de marrano, pide limosna y atención desde la palma de la mano. Alma que tanto te han herido, porque parlas ese jodido, sos saco roto en el montón. Nadie te escucha en esta orilla, nadie te reza de rodillas, y algunos piden daño. Alma que canta para quién, en el infierno de los días,
Crepita el tufo del revés en el sobaco que te mira. Alma que truena en un rincón, con alarido de marrano. Pide limosna y atención desde la palma de la mano. Alma, que tanto te han herido, porque parlas ese jodido, sos saco roto en el montón. Nadie te escucha en esta orilla, nadie te reza de rodillas, y algunos piden, y algunos piden, y algunos piden paredón. Qué bueno, che, qué lindo. No conocí este tema de Carnota. Aparte con rima de samba. Un poco de... Sí, es un hallazgo, ¿no? Sí. Ese disco te lo recomiendo. ¿Cómo se llama? Que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero tiene como un círculo medio verde. Ajá. Ahora lo buscamos. Ajá. El círculo verde. Que no es el círculo rojo. No. Así que, che, Giuseppe, cuando te decidiste a ser músico o a hacer música, sí. Si bien en tu familia se escuchaba música y todo eso, una familia musical, el italiano es musical, además, en general, ¿no? ¿Te apoyaron o tuviste algún tipo de resistencia? Te cuento porque yo también en mi adolescencia cantaba y estudié canto. Por supuesto que lo tengo abandonado esto. Y bueno, los memoriosos dicen que cantaba bien, ¿no? Y mi proyecto de adolescente era ser cantante. Claro. ¿No? Entonces, mi viejo un día me dijo: está bien, Martín, primero recibite de abogado, obtené tu título, y después con el título de abogado te me vas al metro de París y si querés cantás en el metro de París, ¿no? Lo que quiero decir es que a veces las familias suelen condicionar determinadas tendencias, digamos, ¿no? ¿Tuviste ese caso o no en tu familia? Yo puedo decir que siempre fui libre, ¿no?, de elegir todo lo que uno quiera hacer. Condicionas también factores externos a lo de la familia, no sé, los compañeros de la escuela, la sociedad en sí, ¿no? Yo me gradué, titulé, no sé cómo, soy arquitecto. Entonces, ¡Sos arquitecto! Ah, mira vos, ya empezamos ahí con la... Entonces la cuestión musical siempre fue paralela. Creo que hoy en día con 33 está más fuerte que nunca, le estoy apostando mucho, pero sigo haciendo otro oficio, digamos, para que la música es un territorio difícil. Claro. Y no teniendo mucho estudio de título y esto, no puedo enseñar, en fin, yo me dedico a otras cosas paralelamente, pero la música es principalmente en mis pensamientos cada día. Claro. Bueno, hay ahí un punto, digamos, entre la música y la arquitectura, porque sí, es más difícil encontrar un ingeniero que sea músico, ¿viste? O el ingeniero, qué sé yo, ¿viste? Capaz músico clásico. Puede pianista, ser, ¿viste? Es un tipo muy estructurado, en general, un ingeniero y arquitecto tiene más que ver con el arte, ¿no? Con el diseño, con la creatividad, ¿no? Y quería decir que hay un vínculo casi que se generó naturalmente, porque a través de los viajes durante mi carrera universitaria aprendí a tocar música latinoamericana o lo que me gusta a mí escuchar y tocar, porque gané unas becas y nada, estuve viviendo en Chile, en Brasil, estudiando y tocando música, estudiando la música a la raíz. Vos sabés que te escuchaba y me acordaba de una muy simpática anécdota que tiene que ver con
Milton de Nascimento, ya que estamos hablando de música brasileña. Milton de Nascimento tenía el papá que lo obligó a estudiar Derecho. Un caso como el mío, ¿no? Pero yo nunca tuve el talento de Milton, digamos. Entonces él estudió, se graduó, y el día que se graduó, lo invitó, estuvo el viejo en la titulación, agarró el título, lo metió en un vaso de grande así con cachaya. Primero quemó el título en el vaso, lo redujo a ceniza, le puso cachaya y le dijo: papá, me recibí abogado. ¡Plup! Y se lo tomó. Y se dedicó a hacer música, ¿no? Y qué música. Sí. Y qué música, ¿no? También me acordaba de algunas anécdotas históricas, por ejemplo, Enrique VIII. Enrique VIII, que era un muchacho complicado, sobre todo con las mujeres, ¿no? Las mujeres que no le daban varones, además. Así que era un tipo machista, y aparte creó una iglesia, el chabón, ¿no? Pero tenía su lado sensible, porque era músico, ¿no? Acá en este programa hemos pasado música de Enrique VIII. Sí, música del medioevo, ¿no? Y el tipo era muy buen compositor, ¿viste? Así que bueno, se ve que ahí tenía su parte buena el gordo de Enrique VIII, ¿viste? Así que, pero me decías, y me quedé con la idea de que es difícil vivir de la música en Italia. En todos países, yo creo. Bueno, no sé. En Italia, como acá, yo creo, o sea, los músicos que voy conociendo en esta parte del mundo siempre tienen otras cosas para hacer por necesidad, y quien se dedica a la música todas las horas del día enseña o está metido en conservatorio, escuelas, etcétera. Y en Italia pasó lo mismo. Solo de conciertos a nivel de este tipo de música popular, digamos, no se vive. Capaz que músicos clásicos pueden, pero salen de Europa, salen de Italia y tienen una rutina muy cerrada. Pero son muy pocos los privilegiados. Claro. Sí, ¿no? ¿Y vos allá, Paloma, vivís de la música Bueno, cómo te la hago un cómo poco vivís? de todo. Principalmente soy cocinera. Cocino en barcos a vela. Mira vos. Así que, bueno, eso me encanta cocinar y me encanta estar en el mar. Ahora quizá tratando de mutarlo a la tierra. Pero bueno, es un poco una mezcla, ¿no? Entre estar en el mar, estar en la tierra y decir, bueno, a ver, qué onda resurgir el canto. Así que, bueno, el año pasado, gracias a él y a otros músicos, pudimos ahí desarrollar un poco más, ¿no? Esto que está bueno. Pero bueno, como dice él, vivir de la música es un territorio un poco áspero a veces. Claro. Che, y esto de la cocina, la navegación, el mar y la música, ¿no encaja con el fado? Bueno. Canción marinera, si las hay, ¿no? Sí, bueno, no soy tan fadista. Ajá. Porque, no sé, no me enganché mucho. Pero sí, estuve navegando un poco por las costas portuguesas. Territorios también muy ventosos. Sí. Digo, no, porque el fado es portugués, es marinero, está relacionado en cierta forma con el Brasil. Sí, ¿no? Una raíz ahí. Hay algo ahí, ¿no? También, sí, ¿no? Nunca, tampoco yo estuve ahí explorando música portuguesa. Pero hoy en día hay muchos brasileños viviendo en Portugal, así que los tenemos más cerca ahí que en Europa, ¿no? Para tener acceso a esa información tan rica de la música brasileña. Bueno, ¿qué tal otro temita? ¿Qué les parece? Me parece bien. ¿Qué quiere hacer? Lo que ustedes quieran, ¿eh? Acá son libres. ¿O quieres hacer un temita tuyo? Teníamos unos apuntes para contar contar. ¿De qué viene este tema? Que se llama Anima e Core, que significa... Alma y corazón. Estaba hablando en italiano.
Italiana. Bueno, mucho amor, mucho que te quiero y que miedo y que todo eso. Todo en napolitano, con lo cual también aprendí un poco la pronunciación napolitana. Sí. Y estuvimos averiguando un poco el origen de este tema. Ajá. Que bueno, nosotros hacemos una versión que hace Ornella Vanoni en un disco que se llama La voglia, la pazzia, la inconscienza e la alegría. Ajá. Del 76, que toca con Vinicius de Moraes y Toquinho. Uy, qué bueno. Está muy bueno ese disco. Pero este tema es de 1950, Mirá. que lo compuso un músico que se llama Salvatore D'Esposito y el letrista Tito Manlio. Y es una canción que también conocí gracias a Roberto Murolo, que invito a conocer Roberto Murolo, que es un napolitano que bueno, quizá uno hoy en día con esta vorágine actual dice, uy, qué aburrido, ¿no? Porque es quizá lento, pero está muy bueno y invito también a volver a esos ritmos un poco más lentos y a ver qué le pasa a uno con eso, ¿no? Claro. Y bueno, esto es una versión un poco más... Bueno, la van a escuchar. Dale. Così anima e core non c'è la sama più manco penora sto desiderio a te me fa paura campa con te sempre con te per non morire che c'è dicimo a fa parole amare si bene può campare con un respiro si smanie pure tu per chi sta amore teniamoci così anima e cuore teniamoci così anima e cuore non c'è lassame più manco penora sto desiderio a te me fa paura campa con te sempre con te per non morire che c'è dicimo a fa parole amare sia bene può campare con un respiro si smanie pure tu per chi sta amore teniamoci così anima e cuore Muy
bien. Che, qué lindo, qué belleza. Tenés aplausos acá de las masas populares, por favor. Gracias. Qué grande este programa, cómo se escucha, por favor. Che, vos sabés que interesante esto de rescatar temas que se escribieron hace mucho tiempo y volverlos a relanzar de alguna forma, ¿no? Algo así existe acá también en todas partes, ¿no? Pero me hiciste acordar y le estaba googleando. Hay un cantante y actor que se llamó Ignacio Corsini. Corsini de mi provincia, ¿no? De mi región, Corsini. De mi provincia. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? O sea, lo conocí a través de un amigo que estaba viendo, argentino, estaba viendo en nuestra casa, y de repente Corsini, ¿no? Y la provincia de Enna, de mi pueblo. Sí. Y nos así sorprendimos un montón. Bueno, Corsini, que era Tano, acá los italianos le decimos Sí. Tanos cariñosamente. Los argentinos solemos calificar a los distintos inmigrantes, o por ejemplo a los árabes les decimos turcos. Claro. Está mal, porque un turco no es árabe, ¿no? A los judíos les decimos rusos, por ejemplo, porque hubo una corriente de judíos que vinieron de Rusia, ¿verdad? Y bueno, y este Corsini, siendo de origen italiano, hizo la primera versión de un candombe federal, siglo XIX, en la época de Rosas, que fue muy rico en lo que fue musicalmente toda la cosa africana, ¿no? Rosas trató muy bien a los negros en Buenos Aires, pero muy bien, a punto tal que eran su servicio de información, porque los negros trabajaban como sirvientes en las familias blancas. Claro. Las familias blancas chetas eran unitarias en este país. Y los tipos escuchaban, servían el té, la comida, y escuchaban todo lo que hablaban mal de Rosa, y después iban y le decían nada. Bueno, pero lo cierto es que hay un candombe muy lindo que se llama China de la Mazorca, que es muy potente que se llama, dice: China de la Mazorca, todos te llaman restauradora porque tú llevas prendida al pecho la cinta roja de la divisa de Buenos Aires. Viva Rosas, repetían en el barrio del Tambor, porque acá hay un barrio del Tambor que es Montserrat. Más Montserrat que San Telmo, te diría. Bueno, y el tipo era italiano. Sicilia. Y vos escuchás la versión de la China de la Mazorca, y es una versión de disco viejo, de pasta, con guitarras nada más. Ni siquiera tiene percusión, pero te emociona, ¿eh? Habría tiene que... una polenta. Habría que indagarla. Habría que llevarlo otra vez de vuelta a Sicilia, a ver. Sí, después te lo voy a pasar el tema. Gracias. Para que lo escuches, ¿verdad? Porque es muy interesante lo de los folclores, porque... Claro. Es como la comida, si vamos a entrar a relacionar el folclore, la comida tiene que ver con la cultura popular. Y es algo que está en constante evolución, ¿no? Sí, total. En la Argentina es muy importante la comunidad italiana, la inmigración italiana. Este país fue colonizado por los españoles, pero a través de las guerras y sucesivas migraciones que hubo en Europa, vinieron más italianos que... A punto tal, cuando un italiano dicen que viene a Buenos Aires, se siente muy bien. Y cuando yo fui a Italia, dije, caramba, acá estamos nosotros. Este pelote, este desorden así, que no lo encontrás en Alemania ni en Francia, ¿no? Pero que es muy creativo a la vez, ¿no? ¿Qué es lo que se sabe de la música argentina en Italia? En Italia como en Europa, hay una grande corriente de las milongas. Las milongas. En el sentido de juntarse a bailar milonga, tango, y hay varios músicos. Nosotros nos cruzamos con varios argentinos que viven allá y que se quedaron y que arman milongas lindas.
y en diferentes países de Europa esto. Esto es lo que más a través de los medios de comunicación, de película, se ve. Claro. Folclore, capaz que te puedes encontrar con algún argentino que vive ahí y trabaja con estos tipos de música, diferente un poco al tango, pero sí, más que nada tango y milonga, y vinculada al baile. Porque no es casualidad que el último gran capo del tango se llama Piazzolla. Claro. Y el otro grande, Troilo, no sé si era italiano. Sabes que no sé, pero tiene pinta. Me parece. ¿No? Sí, me lo veo al gordo ahí Sí. el domingo comiendo la pasta, ¿viste? pero Piazzolla, italiano, ¿viste? Y esta cosa de la milonga y de porque acá le decimos la milonga al lugar de baile, donde se baila tango, ¿no? ¿No existía en Italia? Sí, yo creo que hasta los años 60, 70, bueno, antes de la incursión de las discotecas, sí, que después se volvieron un poco las lugar de encuentro donde bailar, donde sacudir el cuerpo, había lugares cerca de lugares públicos donde la gente se juntaba a bailar le balere. Y se juntaba a bailar tipos de música tipo el liscio, la manzurka, la polka, que son tipos de música más popular y que no se escucha en una radio hoy en día. Claro. Pero esto hasta 50, 60, antes del boom de la incursión de la música yankee en Europa, en Italia más que nada. Y cuando ustedes cuando van a actúan, ¿no? En algún lugar y hacen música argentina, ¿le llega a la gente? ¿Te piden temas argentinos? En particular tenemos pocos temas argentinos, pero en español, digamos en la lengua española, castellano, tenemos, y la gente tiene un mito de estos países, de esta pasión, de estos colores, de este calor. Entonces sí, pide. Llama la atención. Ajá. Sí, ajá. Todo lo que es bolero, todo lo que es... Sí, mucho. Y más que nada, y también más si es tocado, si es con una guitarra, una presencia ahí, un concierto. Tuvimos varios shows en Sicilia, en verano, calor, etcétera, que la gente... Nosotros no hacemos música para subirse a la mesa y bailar, pero se prendía eso. ¿Che, estuvieron tocando por el Etna? Cerca. ¿Vos estuviste en el Etna? ¿Los dos estuvieron o...? Estuvimos cerca del Etna, que sería cerca de Catania, Yarre, como todo medio alrededor, ¿no? De ese gran volcán increíble. ¿Y qué tal? Muy lindo, la verdad que muy lindo, y estaba bueno ver como las diferentes energías de los diferentes pueblitos, ¿no? Ajá. Porque quizá nosotros vivíamos en Palermo y era como una vorágine mucho más quilombo fuerte. Ajá. Y de repente te ibas a un pueblo abajo del Etna y era como tranqui y lindo, la verdad que lindo. Igual Catania tiene una re energía porque tienen abajo la lava. Claro. Claro, hay mucha... hay mucha lava. Hay muchas cosas calientes, ¿no? Ahí como en Nápoles, que no paran porque tienen ahí también una energía de la tierra vinculada a otro volcán importante, entonces están ahí con cierta chispa. Decime, ¿cuál es la música típica? Yo ya me imagino la respuesta, pero siempre hay una sorpresa. La música del sur de Italia, ¿no? De Calabria, de Sicilia. Claro. ¿Cuál es la música que le caracteriza? Buenos Aires es el tango. En el país, la samba, por ejemplo, es muy importante. Y en el sur italiano, porque una cosa es el norte de Italia y otra cosa es el sur. Totalmente. ¿No? En el sur, ¿qué ritmos hay? Claro, desde Roma abajo, ¿no? Entonces, Roma tiene una tradición de cantos, de canciones de la ciudad de Roma que son peculiares, pero en Nápoles y varias regiones, Sicilia es un caso un poco aparte porque últimamente perdió mucha tradición, pero estoy viviendo en Nápoles
conocí varias gente de Calabria, de Puglia, entonces la raíz es la taranta, la tarantela, todo esto, sí. Es una raíz única y después de pueblo en pueblo cambia todo. No me digas. Cambia de idioma, cambia de dialecto, exilia mucho también y el aislamiento geográfico de montañas, descampados que mantiene un poco también el idioma, ¿no? Aislado y se va permutando. ¿Hay influencia de la música árabe? Sí. Sí, en ¿no? Porque en el por ahí idioma, pasaron los... Y estuvieron un buen rato. En el idioma, también en el cantado, Palermo más que nada también es una ciudad muy árabe hoy en día todavía y se siente. Yo no hablo palermitano, o sea, es otra tonada, pero es muy vinculada a lo árabe. Esta vocal es abierta, muy prolongada. Y ni hablar de Nápoles. Nápoles también, otro idioma, esto que escucharon cantado por Paloma, pero se siente. Es muy árabe, muy. Y la actitud también a las melodías, a la creación musical. Vos sabés que con esto de los viajes, es lindo viajar porque uno abre el bocho, ¿no? Claro. Por más que a veces uno se encuentra en la vida con gente que viaja y es un desperdicio, porque no entienden nada, ¿viste? Una vez me encontré con una persona que había estado en París, pasó por la Concorde, bien, típico viaje turístico, vino a la Argentina y dijo, nuestro obelisco es mucho más lindo que el de la Concorde. ¿Por qué? Porque es viejo, dice, está todo escrito, está todo... En cambio, nuestro obelisco es grande. Bueno, le dije, se tiene como 20.000 años de historia, le dije, pero en fin. Pero me hiciste acordar una anécdota. Una vez le hice una nota a una chica francesa, entre comillas. Se llama, por ahí la conocen, Mandy la Rouge. Mandy la Roja. Esta chica nació en la isla de Mauricio. Un día la googleé y me encuentro con una francesa muy morocha, pero muy de piel cetrina. Digo, esta francesa no tiene nada. Claro. Le empezó a investigar, isla de Mauricio. Después se fue de pequeña a vivir con sus padres al sur de Francia, en los Alpes. Y un día viene, para ella, en la isla de Mauricio hay mucho caballo, y en el sur de Francia también hay caballos. Hay una zona que se llama la Camargue, donde hay caballos salvajes y toros también, ¿no? Cerca de España. Entonces, en su vida los caballos siempre fueron muy importantes para ella. Y escucha hablar de un país en el culo del mundo, que es la Argentina, donde la cultura del caballo, en la cultura del paisano argentino, es muy importante también. Y se viene de turista. Y viene de turista y se va a Salta. Y en Salta se mete en un colectivo, y en el colectivo la gente cantaba, había cabritos, qué sé yo, cantaban chacareras. Le encantó a ella, le encantó. Dijo, a este país tengo que volver, pero ya no como turista. Y empezó a seguir la música argentina en Francia. Ella vive en el sur de Francia, en la parte mediterránea, y qué sé yo. Y entonces un día viene un amigo y le dice, che, hay un músico argentino que va a tocar en París. Vamos a verlo. ¿Cómo se llama? Es Spasiuk, le dice. Spasiuk, bueno, lo van a ver a Spasiuk. Y ella se encuentra con el chamamé. Claro. Y se puso a bailar y a cantar, y bueno, y se relacionó con Spasiuk. Spasiuk, entonces dice, organizó un viaje a la Argentina. Llegó a Ezeiza, la fue a buscar el chango. Un beso. Che, mañana tocas conmigo en el Festival del Chamamé. En Corrientes. ¿Qué? Dijo ella. Y la presentó y cantó. Tremendo. Se ha hecho una fanática. Y además dijo, no solamente encontré caballos en la Argentina, sino en una provincia hay tierra colorada como en la isla de Mauricio. Claro. Entonces, ella difunde todo lo que sea Atahualpa, claro, Mercedes Sosa, el chango y qué sé yo. Y mirá vos, ¿no? A través de los viajes, ¿no? Espectacular. Impresionante. Bueno, otro temita. Así viajamos
y nos relajamos de todo lo malo que pasa en la Argentina últimamente. Me vincularía al tema que estamos tratando antes, que fue la presencia árabe y la resiliencia todavía en la música. Y vamos a proponer un tema napolitano también, y que en mi opinión tiene en la armonía, en la melodía y en la actitud mucho de este patrimonio de hace unos siglos que todavía resiste. A ver. Se llama Scalinatella. Scalinatella. Mira, va. Scalinatella lunga, 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 strettulella e strettulella, ad ostacchella, namuratella, non spunta ancora, zuc, 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 zuculilla, zuculilla, pesta fiorella, scarpatella, a domine vogli, dico crirme, addosso ne vogli, che sanche chiagnere, scalinatella, sai in cielo, scinna mare, cercamella, trovamella, portami a quella, sciaguratella, che la si innamora tenupitore, capito che apri e parla forastiere, io porto un pieto nu dolore core e sento che mi uccide stu pensiero. Scalinatella lunga, 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 strettulella e strettulella, ad ostacchella, namuratella, non spunta ancora, zuc, 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 zuculilla, zuculilla, pesta fiorella, scarpatella, a domine vogli, to dico crirme, addosso ne vogli, che stanchi a chiagnere, scalinatella, sai in cielo, scinna mare, cercamella, trovamella, portami a quella, sciaguratella. Bien, che. Aplausos. Aplausos. Aplausos, aplausos. Aplausos y laureles. Che, ¿de qué habla esta canción? ¿De qué? Porque parece algo intenso. Medio dramático, ¿no? Exactamente. Bueno, scalinatella sería como una escalinata, ¿no? Ajá. Que dice que es longa, larga, 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 como que es muy estreta. Medio que me confundo ahora traduciéndola, pero es como finita. Y dice aquí, ¿a dónde se puede ir el que está cansado de llorar? Ajá. Él como persiguiendo un poco ese amor, ¿no? Que se fue a Capri, la isla de Capri, ajá, y que un extranjero la pinta. Un amor no correspondido. Exactamente. Y en una época donde no había celulares, anda a saber la escalinatella donde la llevó a la chica. Longa, longa. Así que nada, podía solamente llorar y cantar. Che, Giuseppe, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de el estilo de música
entre el sur y el norte de Italia? O sea, yendo de Roma para arriba. Qué pregunta. Bueno, en realidad sí hay diferencias y hay mucha música. Bueno, yo pasé un tiempo donde estudié en Torino, que es en Piemonte, cerca de los Alpes, Francia, y ahí se juntaban varios viejitos, para hablar de música popular, que cantaban y siguen cantando, y es música de la montaña, vinculada a los gli alpini, que es una fuerza militar dedicada a ese territorio. Entonces son cuentos más vinculados también a la historia partigiana. ¿Se entiende? Claro. Cosa que en el sur, bueno, hasta Roma, pero en el sur no aconteció. No hubo tanto partisano hubo, en el sur. Hubo algunas ciudades que resistieron, como Nápoles, Roma, mucho, pero todo el movimiento clandestino de esta resistencia fue en el Apennino y en los Alpes, que eran las montañas eso. donde... Yo pensé que había sido algo más uniforme, más general. Mirá. Y nosotros, los del sur, entre muchas comillas, nos liberaron los yanquis. Claro. Llegaron, nosotros, bueno, acá estamos. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos. Viva la Coca-Cola. El chocolate. Y nada, así fue. Pero en Roma y todo el norte hubo una participación muy fuerte de resistencia. Ajá. Bueno, entonces, volviendo a la música, cantos vinculados también a estas historias. Ajá. Sin embargo, por ejemplo, esta canción que ya se transformó en un himno, siempre fue un himno, ¿no? Pero ahora se universalizó, Bella Ciao, ¿no? Claro, eso. Justamente. Parece más de una canción del sur que por el ritmo. De partisano, que partiría, Bella Ciao. Lo veo más para el sur que... A ver, el norte lo veo como más frío, ¿no? Más, sí, pero igual la gente del pueblo que no tuvo mucho para comer, siempre los ritmos se difunden, ¿no? Todo lo que es vals o estas células rítmicas, después los cuentos cambian, ¿no? Pero sí, es un cuento de arriba. De arriba, del partisano, de los partisanos de arriba, digamos, ¿no? Y bueno, universal ahora, nosotros lo tenemos como himno para, resistir a algunas cosas que están pasando también en Italia muy feas, ¿no? Sí. Bueno, pero en fin, qué sé yo, todo pasa, ¿eh? Todo pasa, nada es eterno. El tema es que nosotros medimos los tiempos históricos con tiempos personales, claro, que son más breves para nosotros, pero por ahí 2, 3, 4, 5 años en la historia no es nada, claro, ¿no? Y todos estos personajes nefastos que están decidiendo en el mundo actualmente van a tener un triste lugar en la historia, me parece. Van a tener, cuando se escriba, van a ser personalidades mediocres, me parece. O nulas. Sí, seguramente, ¿viste? Che, ¿te gusta el fútbol? Bueno, vengo de una familia no de músicos, sino muy futbolera. Así que... No muy futbolera. Yo no resulté como ellos. ¿Y tu familia de quién es hincha? De un equipo del norte, de Milán. Milán, el Atlético. ¿Y vos te gusta el fútbol, che? Bueno, a mí un poco me da igual, pero me simpatiza. Yo acá soy de River. Sos de River. Bueno, no te está yendo muy bien a River últimamente. Vos sabés que yo también simpatizo en Italia con un equipo del norte. Mira. El Atalanta de Bérgamo. Que quiero ir a conocer Bérgamo. Me dijeron que es una ciudad preciosa y quiero ir al club a conocer la cancha del Atalanta. Pero ¿sabes por qué? Porque yo acá soy hincha de otro club que se llama Atlanta. Mira. Así que simpatizando. Que también es un club chico, y bueno, muy particular. ¿Qué colores tiene? Tiene colores azul y amarillo, como los de Boca, pero vertical. Claro. ¿Viste? Allá azul y negro. Claro, azul y negro, vertical. Sí. ¿Viste? A mí me gustan los equipos chicos, porque son equipos heroicos. Y sí. Por ejemplo, el Milan siempre gana.
Pero ahora últimamente... No, bueno. ¿Pero por qué? Porque se le fue el gran dirigente, que era Berlusconi. Claro, el que me ponía la plata. Claro, como le decía el signore, ¿no? No sé, pero... Duce, qué sé yo. No. Como le decía a Berlusconi. Pero a mí me gustan los equipos chicos. Por ejemplo, acá, bueno, Atlanta, el de allá de Bérgamo. En España soy del Rayo Vallecano, que es un equipo chico de Madrid. Bien. Clase trabajadora, bien laburantes, qué sé yo, ¿viste? En fin, y lo que me impresionó fue en Nápoli, cuando fui a verlo al Diego. Impresionante. Y nunca, ni acá en Buenos Aires hay algo así por Maradona. ¿Tú estuviste en Nápoli cuando él jugaba? No, fui de viaje hace un poquito, ¿viste? El año pasado. Y tuve un día nada más, y me encantó. Yo justamente cuando el Napoli ganó el campeonato, después de la era del Diego, fue el tercer escudo, no sé cómo se le llama. Bueno, estaba ahí. Claro. Estaba viviendo ahí y fue un carnaval. El carnaval de Río no era. Claro. Sí, no, muy fuerte. Y son equipos que luchan, ¿no? Y los hinchas también están ahí constantemente de locos con el equipo. Seguro. Che, ¿qué tienen de más para tocar? ¿Algo oriental, algo rioplatense, algo...? Algo rioplatense puede hacer como lo que quieran. Bueno, hablando de sur, me linkeo. Bien, me encanta. En el sur hace más calor de Italia, ¿no? Y los ritmos... de las personas, de la vida, es más lento que en el norte, ¿no? En Milán estamos ahí corriendo. Sí. Y bueno, nosotros nos encantó un tema de Uruguay, viste que los Uruguay son muy lentos. Sí. Y este candombe se llama Lagartombe, en tributo a los lagartos que están en el sol, tranquilísimos. Y ellos se asocian a este estilo de día. Los yorugas son grandes tipos, pero son para abajo. Claro. ¿Viste? El Pepe Mujica, que era un gran tipo, decía, bueno, los uruguayos son gente honesta, son macanudos, mucho no les gusta trabajar, pero son tipos, realmente son unos hermanos, increíbles. Bueno, vamos con el candombencito. Dale, vamos. Oriental. Lagartombe, a ver. Este candombe atorrante que en su vida laburó como un perro vagabundo se echa junto al paredón contemplando el horizonte, la mirada llega al mar, menos cuando van pasando las morenas del lugar. Yo, yeah. En Carlo Gardel cuando se cruza con Cuarén. Yo, yeah. En Carlo Gardel cuando se cruza con Cuarén. Los vagos, los perezosos, como lagartos al sol, que se zambullen en el río y sonriendo dice adiós. Cuelga el que vino despacio, está llamando a ensayar. ¿Quién dijo dónde está escrito que era sano laburar? Yo, yeah. En Carlo Gardel cuando se cruza con Cuarén. Yo, yeah. En Carlo Gardel cuando se cruza con Cuarén. Yo,
yo, yeah, yeah, yeah. En Carlos Gardel cuando se cruza con Cuarén, yo, yeah, yeah, yeah. En Carlos Gardel cuando se cruza con Cuarén. Me encantó, che, porque me mataba de risa porque tuve una novia uruguaya. Ahí va. Que vivía en la calle 40. Bueno. Ahí al lado de la 18, ¿viste? Y me hiciste acordar. Genial, Tuve muy buenos recuerdos. Así que, bueno, chicos, están de gira, vienen del Uruguay, se quedan en Buenos Aires, van a actuar en algún lugar. ¿Qué tienen programado en los últimos minutos? Bueno, volvimos hace unos días de la costa de Uruguay y ahora tenemos varios shows. Bueno, yo mañana toco en Hurlingham, Teatro Brote, se acerquen, sé que es un poco... ¿Dónde queda en Hurlingham el teatro? No sé cuál. Teatro Brote. Brote. Hay que googlearlo. Bien, Brote. Un poco tras mano. Bien. Después, el día 2, acá cerca, lunes, en Musetta, en Almagro, por acá, cerca de la radio. Después... ¿A qué hora? Porque, si no... 19:30. 19:30. Y mañana también en el Brote. ¿En el Brote a qué hora? 8:30 Bien. de la noche. Y el sábado en Acasuso. Importantísimo. Sábado 28. El papá de Paloma tiene un vivero, que es un vivero muy culturalmente desarrollado. Y vamos a tocar en la vereda, en Acasuso, la parada del tren. Del tren Mitre Retiro Tigre. Ajá, bien. En la vereda de la estación de tren. Unos músicos tremendos, Mariano Balzano y Rocío Dubuisón, que van a hacer un poco de tango y nosotros un poco de esto. ¿Horario? Horario 6:30 de la tarde. Bien. Llévense su sillita. Reposera, sillita, banco. Claro que sí. Y si alguien los quiere contactar o tomar contacto con ustedes, ¿cómo hacen? Pueden... ¿Qué? ¿Tengo que dar mi número? No sé, ¿tienes un correo? Dar tu Instagram. Claro, podría dar mi Instagram, que es el que un poco hay más material. Es difícil mi nombre, pero se lo voy a deletrear. Claro. Giuseppe, entonces sería Giuseppe, Rizza, como pizza con R, _ música. Bueno, ojalá lo hayan anotado por ahí. Bien, ¿eh? Está en el graph del video. Mirá, hermoso. Perfecto. Giuseppe Rizza, bueno, chicos, ¿y hasta cuándo están en la Argentina? Y ya todavía hay. Hasta el 29 de mayo tenemos un pasaje de vuelta a Europa, pero flexible. Ojalá se puede estirar. Bueno, también te podemos encontrar en Spotify. Claro. Yo, además de tocar con Paloma, interpretar estos temas increíbles, compongo y tengo algunos temas ahí grabados. Spotify, YouTube. Y bueno, Giuseppe Rizza, ya lo aprendieron. Y hay un tema que le tengo mucho cariño, que es 6x8, todo junto. 6x8. Lo van a encontrar. Bueno, chicos, se nos fue el tiempo. Se nos fue rápido, ¿eh? Rápido el tiempo. Lindo. ¿Cómo se sintieron? Muy bien. Muy cómodos. ¿Sí? Bueno. Bueno, la mejor de las suertes. Gracias. Bueno, con Paloma estamos en contacto permanente. Y bueno, cualquier cosa, cualquier novedad, me la haces llegar y nosotros la difundimos. Y el video de este programa lo pasamos a difundir el sábado a la mañana. Bien. Para que la gente lo vea, los que no pueden escucharlo ahora en directo, lo vean tranquilos, tomándose unos mates, qué sé yo, durante el finde. Y así que se los voy a hacer llegar y ustedes lo redifunden a todas partes del mundo. Internacional. Ojito. Paloma y Giuseppe y Paloma. Ahí está, me salió bien. Bueno, chicos, la mejor de las suertes y gracias. Bueno, y espero que les haya gustado a nuestros oyentes este fin de mes en Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Gracias por venir, ¿eh? Gracias a ti. Gracias a vos. Chau, chicos. Chau. Nos vemos. Adiós.